Te Gracias, escuchamos. José. Gracias. Bueno, antes que nada, dar un agradecimiento al CIES, en lo particular al doctor Ayala y a la doctora Rabadán, por abrirnos este espacio de participación y decirles que, bueno, yo y tres compañeras más, somos cuatro, vamos a representar a la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, que es una sociedad cuyo motivo principal es la formación de analistas. Y bueno, voy a dar inicio a la lectura de este trabajo. Eh, el trabajo se titula La voz del trauma, una fonía o la retórica del silencio. Es un artículo ha sido trabajado por Margarita Cervantes, Marta Inés Mariela, Beatriz Mora, Carla Zárate y Leticia Villagómez. Daré inicio a este trabajo. Cuando las palabras cesan, solo queda la inmensidad del silencio. Silencio ante lo inexplicable, lo que no puede expresarse. Silencio que envuelve al que ya no respira. Silencio del que mira de cerca el fantasma de la muerte, del que yace en una cama de hospital, mudo, impedido para expresar su miedo. Silencio del que se fue sin ser escuchado y resuena como un eco en los que sobrevivieron. Respuesta muda a los que se quedaron, esperanzados en espera de noticias del ser querido que internaron en el hospital y nunca más volvieron a venir ni a escuchar. La intención de esta presentación es dar sentido desde el enfoque psicoanalítico al trabajo realizado en tiempos de pandemia por un equipo coordinado y propuesto por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Para este fin, se creó en el 2020 la Red de Sostén Emocional COVID-19, como un espacio de orientación y atención psicológica. Proyecto Espora. La Sociedad Freudiana de la Ciudad de México respondió al llamado y es esta experiencia del ejercicio de la práctica clínica psicoanalítica de apoyo emocional a distancia, la que buscamos conceptualizar el equipo de analistas y analistas en formación que participamos. ¿Es posible el psicoanálisis en el apoyo emocional a distancia? Esta pregunta nos aparece al momento en que la exigencia de pandemia reclamaba nuestro compromiso profesional. ¿Cómo abordar la experiencia entre dos extremos? Proximidad-distancia en el vínculo intersubjetivo, contagio-ayuda específica, simetría-asimetría en la transferencia. Nosotros los analistas éramos al mismo tiempo aquello ominoso de lo cual deseábamos huir y al mismo tiempo buscamos rescatar rescatándonos. Comenzaba el año 2020 cuando el mundo sorprendido e impotente, vio aparecer y extenderse con una velocidad inusitada el virus SARS-CoV-2. Ignorábamos su alcance letal y parecía remota y difícil considerar la posibilidad de que la enfermedad pudiera trasladarse hasta tierras latinoamericanas. Pero llegó y nos encontró desprevenidos en muchos sentidos. Uno de ellos, no menos importante, fue el de la reacción frente a las representaciones psíquicas más inmediatas e importantes vinculadas con los contagios, los decesos, el encierro. El trauma, en su calidad de lo sorpresivo, no permite al aparato la posibilidad de generar algún tipo de representación consciente, preconsciente, que permita un juicio de atribución que favorezca el manejo afectivo que dicho trauma genera. El extrañamiento, la negación, el miedo, la desmentida, la vergüenza, las ideas paranoicas y la culpa son recursos defensivos de orden inconsciente que requieren ser contenidos, sostenidos y elaborados por la escucha e intervención del otro analista que se presenta ahí vía telefónica para que de manera simétrica paciente y analista puedan trabajar
esa angustia ante el contagio que fue el elemento princeps que todos, sin excepción, experimentamos. Se pusieron en marcha las recomendaciones inmediatas de prevención y defensa, apegándose a ellas como a una promesa de estar a salvo del contagio y como a la posibilidad de salir vivo de esta espiral desquiciante. Después de todo, parecían sencillas: usar cubrebocas, lavar y desinfectar las manos continuamente, uso de gel y líquidos antibacteriales, mantenerse en casa aislado. Al paso de los días, estas medidas fueron demostrando su dificultad para ser acatadas, en un país donde el 80% de la población vive de su ingreso diario. ¿Cómo quedarse en casa sin ir a trabajar? ¿Cómo mantenerse distante donde conviven varios miembros de una familia? En el caso de familias numerosas o de 2 o 3 familiares que conviven en el mismo espacio, el cual generalmente es reducido, la forma de evitar el contagio era casi imposible. Por otro lado, el aislamiento, el cual era inexistente en el intento de los hogares, impedía que jóvenes, parejas, niños pudieran salir fuera de casa para poder tener contacto con amigos, familiares, parejas. Y así podemos contar con un espacio propio y generar vínculos que alimenten el encuentro con el otro. Esta norma tan aterradora e incomprensible, quédense en casa, no indicaba cómo sobrevivir ante la ausencia del contacto. Hubo que asumir la evidencia de que precisamente ese contacto con el otro, aquel lejano, desconocido o cercano, llamado, se transformaba no en un semejante con quien compartir lo vivido, sino en un auténtico riesgo de contagio y la posibilidad de muerte. ¿Cómo pensar que tu padre o tu madre, al salir de casa a trabajar para generar ese sostén en el sentido amplio de la palabra, pueden enfermarte o causarte la muerte? Ese apuntalamiento al que se refiere Freud desde el nacimiento, en donde la madre o sustituto, a través del contacto físico, corporal y afectivo, inscribe esas huellas erógenas que más tarde llamaremos amor, afecto, caricia, y que generada además de la satisfacción placentera, la conformación de todo significado de continuidad existencial. Pues sí, ese ser amado de un momento a otro puede transformarse en un asesino en potencia. Freud, en su artículo Luminoso, nos detiene a pensar en lo nuevo y a viejo, que vive como desconocido, aquello del orden de lo terrorífico, de lo que excita, angustia y horroriza. A través de este concepto, palabra, nos conduce más allá de lo bello que la estética muestra para diferenciar algo ominoso dentro de lo angustiante, algo del orden de un virus que puede ser producto de una guerra bacteriológica, de una inoculación mortífera, todos contenidos inconscientes que habitan no solo en nuestra subjetividad, sino como formando parte de un imaginario social que aterroriza y paraliza o enfrenta y destruye, que contradictoria la subjetividad humana. Por un lado se agrede a los médicos y por el otro estos salvan la vida. Los restos se iban sumando, los retos se iban sumando, dar voz a lo innombrable, a lo contradictorio que habita en cada uno, a lo inherente a nuestra subjetividad. Seguimos compartiendo un trauma silencioso de alto impacto que exige poner en palabras, darle voz a eso que todavía amenaza nuestras vidas y cuya dimensión desconocemos en cuanto a su impacto, mutaciones, alcances y formas de control y de inmunidad. Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, apunta: el yo que ha vivenciado pasivamente el trauma repite ahora de manera activa una reproducción morigerada de este, con la esperanza de poder guiar la manera
autónoma su decurso. La angustia proveniente del mundo exterior traspasa y se afinca dentro de cada uno de nosotros como reacción general ante situaciones de peligro análogas a la del nacimiento. Aún intentamos discernir cómo los diferentes tipos de angustia se juegan en los pacientes, cómo será el impacto del afecto que el yo experimenta cuando se enfrenta ante un peligro real, ante una situación traumática, ante la pérdida del objeto o de la vida misma. Algo ominoso sucede en sus historias de vida, algo reeditado en el marco del COVID-19. Nos remonta a la indefensión originaria. Hoy todos hemos sido testigos del dolor intenso y culposo de quien transmitió el virus mortal a familiares, compañeros de trabajo, causándoles la muerte, o de aquel que no encuentra un lugar en el que se sienta a salvo, ni permaneciendo encerrado en casa. También nos dimos cuenta de la hostilidad y violencia que flota dentro de los espacios que se consideran seguros, así como de la irresponsabilidad, de la incredulidad y de la pugna política. En nuestro país hubo médicos que se quitaron las batas para salir a la calle y mantenerse a salvo de agresiones, evitando la suerte de quienes fueron golpeados. Eran frecuentes las discusiones de personas que se resistían a atacar las medidas sanitarias porque consideraban que eran manipulaciones del gobierno para impedir el ejercicio diario del trabajo, del comercio y de la economía requeridos. A medida que pasaba el tiempo, esta actitud se reproducía en otros sitios, como fue el caso de Estados Unidos, en donde la gente usaba el cubrebocas de acuerdo a su filiación política. Era claro cómo esta desconfianza se trasladaba de las personas a las instituciones. El gobierno era criticado de inepto, negligente e incapaz de representar esa figura anhelada de rescatador parental poderoso, propia del imaginario intrapsíquico como defensa del yo frente a la angustia de aniquilación. Conscientes de que compartíamos la angustia, estuvimos con el teléfono encendido día y noche con la intención de responder en cualquier momento a numerosos desconocidos para ofrecer una escucha a personas que tal vez nunca conoceríamos físicamente. ¿Cómo mirarlos sin mirarlos? ¿Cómo imaginar sus rostros, percibir las emociones a través de la tecnología satelital? Me parece que es aquí donde el enfoque psicoanalítico hace su aparición de forma contundente. La importancia no de un trabajo físico cara a cara en una consulta, sino en un encuentro transferencial vía la voz, la palabra que nos remite a sostenernos en nuestro recurso técnico, el fenómeno transferencial. Además de esto, por otro lado, resonaba en nosotros insistentemente la expresión sostén emocional, ese afecto que invade en lo consciente, pero que no tiene contenido, representación simbólica, solo dolor, llanto, deseo de ser escuchado. Poco a poco se aclaró que era necesario ir más allá, amortiguar la amenaza de aniquilamiento, la angustia primitiva real que lleva implícita la palabra muerte, metabolizar las ansiedades y sensaciones, escuchar y acomodar la palabra en su justo lugar, porque sabemos que aturde hasta la médula lo corrosivo de un silencio sin figuras, sin texto, sin sonido. Todo esto modificará necesariamente la teoría y la práctica psicoanalítica porque es preciso trabajar desde el dolor compartido y la soledad del quédate en casa. Habrá que generar, discutir y pulir distintas propuestas de trabajo clínico. La praxis analítica se ha visto trastocada al tener que modificar la forma de trabajo ante la contingencia sanitaria. Las condiciones han cambiado. El encuentro entre el analista y el paciente se han visto mediados por una pantalla o por una bocina.
Se capturan las miradas, se replican las voces, el setting se altera, pero la palabra sigue su curso. Y ya para terminar, es un hecho que el psicoanálisis está siendo solicitado desde otro lugar, siempre poniendo como elemento primordial la escucha, la historización y la posibilidad de pensamiento del sujeto y que esta demanda generará modificaciones al encuadre, pero dará respuestas para encarar otras formas de abordar la escucha analítica en épocas de confinamiento. Gracias.